Aquí hay diferentes pasos. No son pasos necesariamente secuenciales. Entonces puede ser al mismo tiempo algunos pasos, pero por poder transmitir de una forma lógica esta información, identifiqué estos pasos, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en los detalles. Entonces lo que yo digo que es como los árboles del bosque. Hemos estado viendo el bosque, el concepto, el contexto, y ahora vamos a ver los árboles dentro del bosque para construir una iniciativa, un programa de movilidad virtual. El primer paso es la identificación y selección de contraparte internacional. Y aquí hay dos opciones, entonces establecer nuevas relaciones o fortalecer relaciones existentes. Y lo que hay que hacer es recomendable que las personas, las escuelas, entonces, revisen los convenios internacionales que ya tienen. Entonces, muchas veces falta esa parte. Las personas no están conscientes de los convenios que la universidad ya tiene. Hay otra opción, ¿no? Entonces es establecer nuevas relaciones, porque esto de establecer relaciones no es únicamente el trabajo y responsabilidad de la oficina, de la persona de relaciones internacionales. Hay que aprovechar, entonces es bueno aprovechar los contactos que cada uno de ustedes tienen. Entonces escuché el día martes que algunos estudiaron afuera en otros países o en Colombia, lo que sea, pero ustedes también tienen contactos, entonces, por sus estudios, por circunstancias de la vida. Entonces, también pueden aprovechar de esos contactos para buscar nuevas relaciones con otras instituciones. Entonces, es importante que ustedes también tomen un rol en establecer conexiones y según las características de otras instituciones y una afinidad, ¿no? Y lo único que hay que hacer es empezar este proceso de escribir un correo y tratar de establecer estos contactos. Este paso es tal vez el paso que más esfuerzo requiere. Entonces, este paso de la planificación conjunta. Aquí definición de la actividad, temas, herramientas digitales y después la difusión de la actividad, pero la planificación conjunta es tan importante porque esta parte requiere un alto nivel de organización, de coordinación entre diferentes partes, en los actores en la actividad. Y la mayoría de desventajas de la movilidad virtual tienen que ver con estos aspectos de organizar y coordinar la actividad. Entonces, hay que realizar una planificación detallada y una clara distribución de roles antes de iniciar la actividad. Entonces, esa planificación detallada es muy importante para el éxito y la participación de los estudiantes. Y también puede ayudar a evitar decepciones en los estudiantes, entonces ciertas fallas, y también ayuda para aclarar y hacer explícitos, como tú me preguntaste antes, Catalina, explícitos los objetivos de la actividad. Ok, so otra vez tenemos ese alto nivel de coordinación e implementación. Necesitamos realizar la planificación detallada. Aquí tenemos que, por ejemplo, definir el tipo y tiempo de colaboración. Entonces, ¿qué tipo de movilidad virtual vamos a tener o qué tipo de colaboración pueden tener clases de espejo, talleres, foros de discusión o proyectos de investigación? Y tenemos que identificar obviamente la materia, los participantes, sus intereses y sus necesidades. Entonces, pensar primero siempre en los estudiantes, cuáles son sus intereses y necesidades. Después, tenemos que pensar en el tipo de enseñanza, aprendizaje.
si va a ser sincrónica o asincrónica. Y dependiendo de esas decisiones, entonces, ¿qué tipo de herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas vamos a implementar, vamos a usar? Entonces, tenemos ejemplo, herramientas no interactivas, página web, herramientas colaborativas, un foro de discusión, herramientas de comunicación, email, apps de conferencias, audio y video, obviamente ahora como Google Meet o Zoom, y herramientas de redes sociales. Y aquí hay un poco más de la parte de planificación conjunta, entonces, hablando otra vez de los objetivos, ¿no? Que los objetivos de la actividad sean específicos, mensurables, alcanzables y relevantes, y que tengan esa articulación con los resultados de aprendizaje y las competencias que nosotros queremos fortalecer, ¿no? Otra vez voy a hablar de experiencia porque he tenido un montón de experiencia también en cuando profesores, por ejemplo, entonces hay una materia y después viene la evaluación, ¿no? Entonces un tipo de evaluación. Entonces han tenido su materia y después dicen los profesores, bueno, tienen que escribir un ensayo de 30 páginas. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la conexión entre la forma de evaluar, entonces la evaluación que vamos a usar para evidenciar un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que hemos logrado, esos objetivos y competencias. Entonces, decir eso y la materia y la actividad en sí. Entonces, todo tiene que estar conectado, integrado, sistemático, entonces, y relevante. Entonces, tiene que haber esa relación, entonces, entre lo que queremos y cómo vamos a medir el impacto. Es algo importante. Voy a hablar un poco más en el siguiente paso de la evaluación. Y aquí también se puede pensar en evaluaciones sumativas y o formativas. A veces es como competencia, la competencia general, global, yo no sé por qué quiero decir general, la competencia global es un concepto un poco más abstracto. Entonces, tal vez en ese sentido, una evaluación sumativa realmente no nos ayuda mucho en evidenciar un proceso de aprendizaje. Entonces, se puede elegir tal vez una evaluación formativa, ¿no? La difusión, entonces la difusión del evento, entonces a través del área de marketing, trabajar con marketing, tener como una comunicación integrada es importante para generar emoción, para generar motivación y comunicar incluso para compartir con las universidades partners, ¿no? Entonces también es bueno, todos queremos generar una cierta visibilidad de las actividades, entonces tener estas comunicaciones que se pueden compartir con la universidad partner. Entonces, y ahí también generar la emoción y motivación. Eso ayuda al estudiante a sentirse protagonista y parte del proceso, entonces es algo importante. También hay que pensar si existe un presupuesto adicional, si es algo no siempre aplica en la movilidad virtual y como ustedes ya son una universidad digital, ya tienen las herramientas, recursos digitales, pero tal vez puede haber alguna razón para tener que solicitar un presupuesto adicional para la actividad. El monitoreo y evaluación. Y no estoy hablando, cuando yo hablo del monitoreo, no estoy hablando de supervisión, de alguien estar ahí vigilando, estoy hablando más de tener la ayuda y el apoyo del área de tecnología, la ayuda, el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales al momento de presentar o empezar, iniciar la actividad, especialmente si es la primera actividad que realizan. Puede pasar muchas cosas, muchos problemas técnicos. Siempre es bueno también tener una otra persona para dar la apertura al evento. Entonces, y estar también vigilantes que todo esté bien, ¿no? Entonces, que todo esté, que no haya problemas. Entonces, que puede ayudar ahí en el fondo si algún problema se presenta.
Otra vez, la evaluación de los resultados de aprendizaje. Entonces, alineados con los objetivos y las competencias. Y es importante, tener ya específicos, definidos, cómo vamos a evidenciar los objetivos y las competencias y los resultados de aprendizaje y tener eso definido como parte de la actividad y comunicar eso a los estudiantes. Entonces, definir claramente, de forma explícita, con los estudiantes cuáles son los objetivos y cómo vamos a evaluar su participación en esta actividad. Entonces, expectativas muy claras para los estudiantes. Igual, entonces, la evaluación no solamente se puede aplicar o se puede hacer a través de la actividad por parte de los profesores, se puede hacer a nivel institucional, entonces pueden aplicar una encuesta cuantitativa o cualitativa para medir los resultados de la actividad. Entonces, porque queremos medir y evaluar el impacto de la actividad, ¿no? El valor agregado de la actividad. Y es importante también crear ese círculo cerrado, entonces, de la actividad. Entonces, empezando con la identificación de las contrapartes, usando la evaluación como una retroalimentación para siempre mejorar, ¿no? Y pensar, y tal vez incluso ver la actividad, entonces, no nos fue tan bien por esas razones, pero por lo menos si logramos tal vez fortalecer otras competencias. Entonces, siempre tener ese punto de reflexión y pensar, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que aprendimos? Entonces, ese círculo cerrado, ¿no? Para retroalimentar cualquier actividad. El reconocimiento es importante por el esfuerzo que representa esta actividad de movilidad virtual. Requiere un montón de organización y coordinación, entonces, encima de las responsabilidades que ya tienen todos los profesores. Entonces, es importante el elemento de reconocimiento, ¿no? Para valorar el esfuerzo de los profesores, de los coordinadores, de los estudiantes, ¿no? Y especialmente si es una actividad nueva que requiere motivación. Entonces, si tenemos un poco de miedo, que no sabemos exactamente, entonces justamente ese reconocimiento es importante, obviamente, para valorar la actividad, los participantes en la actividad, pero también generar una cierta emoción y motivación para seguir haciendo este tipo de programa. La difusión de los resultados. Entonces, antes estamos hablando de la difusión del evento que va a tomar lugar. Después vamos a hablar de la difusión de los resultados, de la experiencia que ha sido esta actividad y testimoniales. Entonces ahí pueden pensar en testimoniales de los participantes, pero otra vez para motivar más actividades. Y compartir esos testimoniales incluso con las otras instituciones, entonces con sus instituciones pares. Entonces siempre es bueno mantener y fortalecer esa relación con las otras instituciones. En el caso de no tener una tan buena experiencia, yo creo que es importante sentar, bueno, nos fue bien aquí, tal vez la próxima vez podemos mejorar estos aspectos. Entonces, pero sí es ese proceso de otra vez reflejar y difundir, compartir con toda la comunidad las experiencias de la actividad, ¿no? Y los informes. Consideraciones importantes. Entonces, conozca la regla de oro, conozca a su estudiante, entiende quiénes son. Entonces, si son estudiantes adultos que no pueden conectarse a ciertos horarios. Entonces, obviamente hay que planificar de manera diferente. Entonces, ¿para quién es la actividad? Entonces, para quién es la actividad implica saber quién es su estudiante. Hay que pensar en idioma y nivel de suficiencia. En el caso de, bueno, si hacen actividades en inglés, entonces sí es importante que haya un nivel mínimo de suficiencia
en el idioma extranjero, porque si no hay, obviamente, él o la estudiante no van a poder entender, comprender y participar de manera positiva que nosotros queremos. También hay que tomar en cuenta el hardware o los dispositivos informáticos que están usando y la conectividad de Internet. Yo creo que estos ya ustedes están muy familiares con tal vez estas consideraciones. Justamente eso también comentaron el día martes, que a veces hay problemas, ¿no? Entonces, porque incluso la educación virtual sí abre el acceso, pero por esos factores, hardware, conectividad de Internet, hay problemas de acceso. Entonces, son consideraciones importantes en el momento de tener entornos en cuando las personas sí tienen que interactuar. La programación, entonces, si hay con una universidad internacional, puede haber cambios de zonas horarias, hay diferentes calendarios académicos, hay que decidir si son clases diurnas o nocturnas, entonces hay todas estas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Y hay más. Ok, entonces hay el entorno en línea, entonces la selección de herramientas digitales, las habilidades digitales y que tal vez necesitan los profesores y estudiantes para poder participar. Entonces, sí existe la necesidad de tal vez capacitar a las personas. No puedo enfatizar suficientemente la colaboración y comunicación entre pares, entonces entre los docentes y los administrativos también involucrados, lo importante que es eso, incluso para tal vez ganar ese sentido de cómo es la otra persona, de cómo va a funcionar, ¿no? Hay que tomar en cuenta la acreditación y aseguramiento de calidad, entonces siempre que la actividad sea arraigada en un convenio, ¿no? Porque, bueno, en Ecuador, si no existe el convenio para la actividad no tiene valor, entonces no cuenta. Entonces, no sé si es así en Colombia, pero así es aquí. Entonces, siempre tiene que existir ese contexto formal para enmarcar la actividad. Pensar también actividades futuras. Entonces, estamos haciendo esta actividad no para terminar hoy día, estamos haciendo esta actividad para seguir, para desarrollar más actividades. Y también siempre el entorno de apoyo y desafíos pensando en realmente definir de forma clara, explícita, cuáles son los objetivos, los resultados de aprendizaje, la evaluación que van a tener los estudiantes. Los estudiantes necesitan desafíos. El aprendizaje no ocurre si no hay disonancia, si no hay ese periodo de dificultad. Lo que necesitan en ese momento es el apoyo de los profesores, de sus entornos, o tal vez que encuentran con sus amigos de clase, pero tienen que pasar por ese momento, por esa etapa de dificultad para aprender cómo resolver y después desarrollarse a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, eso es aprendizaje. Entonces, no aprendemos nada si hacemos algo seguro, si hacemos algo, tiene que desafiar al estudiante, pero el estudiante tiene que sentirse apoyado al mismo tiempo. Y aquí, hablando de esas diferencias culturales, ¿no? Entonces, una consideración tal vez importante es tener en cuenta esas diferencias culturales que se expresan o que se manifiestan a través de diferentes estilos de trabajo, a través de diferentes estilos de comunicación entre los estudiantes. Algunos estudiantes van a participar de forma activa, otros son tal vez más observadores, más tímidos. Entonces, también hay, justamente como dijiste, hay diferencias culturales.
por eso también es importante tener el diseño de actividades antes de que empieza la actividad, solo para que los estudiantes puedan presentarse, interactuar socialmente, conocerse un poco mejor. Y ustedes también, ¿no? Es importante el diseño de actividades de contraste y reconocimiento de aspectos interculturales para tener esa experiencia y esa interacción significativa. Y el diseño de actividades académicas colaborativas en grupos reducidos compuestos por estudiantes de las diferentes instituciones. Entonces, bueno, si está funcionando bien trabajar con grupos grandes, tal vez si es un trabajo, tener grupos más pequeños que realmente pueden interactuar y trabajar, tal vez también ayuda a tener esa interacción más significativa, ¿no? Y también tener en cuenta que sí es importante que cuando hay clases de espejo o algún tipo de colaboración, existe un balance entre las instituciones. Entonces, que el grupo de tu institución no sea 5 estudiantes, de la otra institución 100 estudiantes, porque eso también va a crear una dinámica no muy positiva para la interacción y comunicación entre los estudiantes, ¿no? En ese contexto. Entonces, un poco los grupos tienen que ser similares en el sentido de no crear una dinámica negativa.